¿ya? Por ende, lo necesario es que usted busque precios mucho más económicos para ellos, ¿ya? Por ejemplo, yo el año pasado hice una instalación de Windows, y perdón que sea tan autorreferente, ¿ah? Pero mejor hablar de mi experiencia para que usted también sepa qué cosas pasan. El año pasado hice una pega en Windows Server, chiquillos, 2012, y el Windows Server cuesta casi 600 lucas. ¿Qué es lo que hice yo? Le digo, buscamos el código, ¿cierto? De forma más barata y nos salió casi el Windows Server por 100.000 pesos. O sea, imagínense, casi 400 lucas que le comento que cuesta Windows Server a casi 160.000 pesos, ¿cierto? Que fue la rebaja que nos hicieron para poder trabajar con una empresa pequeña, ¿cierto? De otro colegio en el cual fui a trabajar. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Hay alternativas? Sí la hay. Craqueando el disco, no lo haga porque eso sí es mucho más complejo, porque obviamente podría llevarse usted una multa, ¿cierto? Y podría llevarse, ¿cierto? Una demanda bastante grande. Con estos códigos no, porque usted no se lo compra a Windows, tampoco lo descarga de forma irresponsable, sino que obviamente lo descarga en una página que es convenio con Windows como tal. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillo? Maestros, maestras. Brian, cuénteme. Se levantó su manito. Ah, ya. Entonces dije, me emocioné, dije, el rey levantó la mano a preguntar algo. Sí, son súper caros. Súper, 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 súper caros. No, no he cachado, sí, pues son súper caros. Pero por eso le digo que mejor comprar licencias, como decían antes Gabriel, por eBay, por Mercado Libre. Por ejemplo, yo en Mercado Libre me encontré licencias a 4.500 pesos. O sea, imagínense, precios totalmente distintos a lo que realmente Windows vende los precios. ¿Ya? Pero obviamente esos otros obviamente lucran porque se lo venden a la mayor cantidad de gente y salen ganando. ¿Ya? Entonces, chiquillos, acá más que nada, ¿cierto? Su máquina virtual. Le enseñé un poquito cómo formatear o bootear, ¿cierto? El pendrive para ir a esto. Ya imaginemos que aquí vamos a trabajar con nuestras máquinas para trabajar. Acá para las próximas clases, chiquillos, necesito que ya todos tengan instalado, ¿cierto? O preinstalado lo que es Windows, perdón, VirtualBox en sus computadores. Si no sabe dónde descargarlo, yo hoy día, ¿cierto? O más tardar mañana, les voy a mandar los links de dónde descargar cada cosa para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Y también se van a dar cuenta que VirtualBox les va a ayudar también a trabajar y aprender, ¿cierto?, cómo se instala Windows como tal, ¿ya? Para obviamente trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que hago con el sistema? ¿Cómo trabajo con VirtualBox? ¿Ya? Coloca acá en nuevo, ¿cierto? Y vamos a colocar, ¿cierto?, el sistema operativo que queremos trabajar. Obviamente, ¿con cuál vamos a aprender a trabajar ahora, chiquillos? Va a ser con Windows Server, ¿ya? La primera pincelada que van a ver ustedes del módulo va a ser con Windows 7, ya, que también ojalá lo instale después como máquina cliente, pero vamos a instalar primeramente Windows Server para obviamente hacer algunas nociones de administración de sistemas operativos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Colocamos Windows Server 2012, y acá el sistema como tal nos cambia el tiro a Windows 2012, ¿cierto? 64 bits para que nosotros podamos instalarlo y trabajar. Colocamos siguiente. Le dejamos, ¿cierto? El tipo de memoria con el cual vamos a trabajar. Si es Windows Server, trate de dejarlo entre 1 GB y 2 GB. Ojo también con su computador. Si su computador, por ejemplo, es muy lento, ¿cierto? Y tiene 4 GB, tiene 2 GB, ¿cierto? Como tal, le voy a pedir, le voy a pedir que por favor trabaje con, o mejor vaya viendo las clases para que así vaya entendiendo cómo trabaja. Los que tienen obviamente un computador con alta gama, ¿cierto? O gamas medias, ¿cierto? De 8 gigas de RAM, ¿cierto? 4 gigas de RAM como tal, ¿cierto? Vamos trabajando con los sistemas operativos para que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? Así que chiquillos, si tiene 4 gigas, trate de dejarlo aquí en 512 megas para que así funcione y ande, ¿cierto? El Windows. Si tiene, por ejemplo, 4 gigas, déjelo en 1 GB. Y si tiene 8 gigas, déjele con 2 gigas. Ya como tal. Ya, yo lo voy a dejar en 1 GB porque vamos a trabajar con hartas máquinas hoy día. Le colocamos Next. Le colocamos acá crear un disco duro virtual. Ya, porque vamos a crear un nuevo disco, ¿cierto? Para esta máquina con la cual vamos a trabajar. Colocamos crear. Y acá tomamos la primera opción.
que es BDI. ¿Por qué la primera? Porque obviamente nosotros vamos a crear un disco imagen para el sistema con el cual vamos a trabajar y vamos a crear, ¿cierto?, un nuevo computador. Las otras dos son más que nada para crear discos duros, ¿cierto? O exportar imágenes de otras máquinas virtuales. Por ende, dejamos la primera como por defecto. Next, dejamos el tamaño de forma reservado, ¿cierto? Y colocamos crear. Nos vamos, ¿cierto? Acá donde dice Windows 2012, aquí en esta, miren, miren, miren. Y yo ya antes de había descargado Windows Server, y le voy a mostrar ahora de dónde se descarga, pero ahora vamos a hacer esto. Añadir, ¿cierto? Y elegimos el sistema, que ese es Windows Server 2012. ¿De dónde lo descargué? Lo descargué de la página oficial de Windows. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Windows Server, chiquillos, les da a ustedes la facilidad para trabajar por 120 días de corrido con el sistema de Windows Server para poder probarlo, trabajarlo, ¿cierto? Entenderlo, ¿cierto? Y trabajarlo. En ese caso, cuando usted Windows le pasa por 120 días el sistema operativo, lo que hace Windows es regalarle el sistema por 3 meses, ¿ya? Para que usted pueda aprender cómo se usa. Después de esos 3 meses, solamente hay que pagar una licencia y nos cuarta con algunas funciones específicas del sistema como tal, ¿ya? Nos vamos acá, ¿cierto? Y obviamente ocupamos, ¿cierto? Cambiamos la fecha, la moneda, ¿cierto? Y todo lo demás para nuestro país que es Chile, ¿ya? Le damos en siguiente, le colocamos instalar ahora y obviamente ya empezamos a la instalación dentro de nuestro sistema operativo, ¿ya? Obviamente, chiquillos, como les decía, si su PC tiene 4 gigas de RAM, trate de lo siguiente, no trabajar con la clase virtual y con la máquina virtual, porque si no va a consumir muchos megas. Ahí obviamente lleve el celular, ¿cierto? Coloque el video con el que estamos trabajando y siga el paso a paso para que así se vaya entendiendo. Acá nos da 4 opciones, ¿cierto? La primera es la opción estándar Server Core. La segunda es estándar con una GUI. ¿Cuál es la diferencia? La Server Core es una función mucho más liviana, mucho más acotada, pero no viene con interfaz gráfica. Hoy en día, la gran mayoría de las empresas con Windows Server trabajan con interfaz gráfica. Por ende, debemos instalar la función de interfaz gráfica. Además que viene menos acotada en cuanto a funciones también de lo que es el sistema. La siguiente nos dice que es la función de data center, que también es mucho más, más completa, pero siempre, siempre, siempre trata de aprender con estándar, porque obviamente es la base para cuál van a funcionar, ¿cierto?, los sistemas dentro de las empresas como tal. Entonces colocamos Windows Server 2012 R2 estándar, servidor con GUI x64, ¿ya? Por ende, aquí vamos a estar iniciando una máquina de Windows Server con interfaz gráfica para que así ésta pueda trabajar sin ningún problema. Aceptamos el contrato, ¿cierto? El cual nadie lee. Y acá colocamos personalizada. ¿Por qué personalizada, chiquillos? Por la de arriba nos dice actualizar el Windows, ¿cierto? Conservar archivos del antiguo sistema operativo que hayamos tenido que trabajar con él. Por ejemplo, si yo en el computador tengo instalado Linux, ¿cierto? Linux por un lado, pero no quiero perder Linux, yo coloco actualización e instalo Windows y por ende vamos a hacer que los dos sistemas estén trabajando al unísono. Y al momento de iniciar nuestro sistema, se nos pida con qué sistema nosotros vamos a poder iniciar. Entonces, si nosotros solamente vamos a trabajar con Windows y vamos a formatear nuestro equipo, colocamos en forma personalizada. Chiquillos, hasta ahora van bien porque lo estoy enseñando lo mismo como sería en Windows 7 para poder instalarlo. Chiquillos, preguntas, va bien, voy muy rápido. Bacán, bacán. Entonces acá, mire, acá tenemos varias opciones, ¿cierto? Acá tenemos actualizar. Obviamente, si llegásemos a colocar un nuevo disco duro dentro del computador, este va a actualizar, ¿cierto? Y nos va a mostrar las nuevas unidades que hayamos puesto de forma reciente. En eliminar, ¿cierto? Es borrar lo que tiene el disco duro de forma interna, ¿cierto? Borrar esa partición para poder crear una nueva. Formatear
es formatear, limpiar la partición y dejar la partición como tal. Y nuevo es para crear nuevas particiones. Si se dan cuenta, tenemos un tamaño de 50 gigas. Podemos decirle acá que vamos a crear un sistema de 25 gigas. Mire, entonces creamos nosotros una partición de 25 gigas y una partición de 25 gigas como tal. O sea, el disco duro lo partimos en dos. Cuando se habla, chiquillos, de particiones, se habla de que nosotros el disco duro lo partimos en distintas mitades o distintas porciones para que sean ocupadas por el sistema o por los usuarios. Entonces, cuando hablamos de una partición, es tomar un disco duro y repartirlo en las mitades que nosotros estimemos convenientes. ¿Ya? Chiquillos, entendamos, por ejemplo, una partición como si fuese una torta. Tenemos la torta y la partimos según la cantidad de personas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Hoy día nosotros teníamos 50 gigas como tal, y la partimos por la mitad, ¿cierto? 25 para el sistema, 25 para datos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago yo o qué es muchas veces estimo conveniente para nuestros clientes? Es separar una función, una porción, si el disco duro es muy grande, para todo lo que son los programas que él va a trabajar y va a instalar, y la otra porción, ¿cierto? Por ejemplo, si un disco de 1 tera, dejar 500 gigas para, para los programas, ¿cierto? De instalaciones, y los otros 500 gigas para trabajar, por ejemplo, en archivos, en carpetas, en cosas de la empresa, ¿cierto? Y otros para que solamente se queden guardados ahí. ¿Por qué? Porque si en un futuro llegásemos nosotros a formatear, lo único que vamos a formatear va a ser el disco del sistema. El disco de la otra partición que tiene todos estos archivos, ¿cierto? Y otros, va a quedar intacto. ¿Sabían eso, chiquillos? ¿Les quedó entendieron cómo es eso o no? ¿Por qué se hace como esa solución? Sí, pues uno puede, mire, por ejemplo, vamos a ir a la partición, vamos, creemos esto, coloquémosla ya. Ahí creamos la principal, ¿cierto? Aquí después le voy a decir cuál va a ser la del sistema para que trabaje. Imaginemos que aquí está instalado Windows y aquí está instalado Windows, por ejemplo, en esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Apretamos el botón que dice formatear y solamente formateamos una partición. La otra partición queda intacta. Por ejemplo, mire, tenemos esa partición como tal, pero yo obviamente ahora quiero eliminarla, ¿cierto? De no dejarla como parte del sistema. Colocamos eliminar y mire, quedó la partición 2 como la partición principal. O sea, esa sería la partición del sistema, y la otra partición que dice espacio sin asignar en la unidad, obviamente sería un espacio flotante que después nosotros lo ocuparíamos para toda la parte de lo que es el programa, perdón, archivos, carpeta y cosas que sean como casi de respaldo para este computador como tal. ¿Se entendió, Ulises, o no? Ulises, el resto, chiquillo. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros podríamos crear particiones para eso, para obviamente dejarle un lado, por ejemplo, a Windows y otra partición para Linux. Tendríamos dos discos duros dentro del computador. No habría problemas porque no se tocarían entre ellas. La segunda opción y la segunda solución empresarial que se hace es dejar una partición para el sistema operativo y la otra partición para todos los archivos que tenga esta persona dentro de su equipo. No, po, porque es lo que te digo yo, ¿cachai? Tú, si te creáis dos particiones dentro de un disco duro, tú solo una la creas como Windows y esa es la que tú podéis formatear. Y por ende la otra que está con todos los archivos, esa se queda intacta y no se hace nada. Y por ende te ahorráis horas de backup de información. ¿Por qué? Porque la otra que tiene todos los archivos, esa no se va a tocar y va a quedar ahí stand-by, sin ningún problema. ¿Ya? ¿Cuántas particiones puedo crear? Puedo crear obviamente las que me dé el disco duro como tal y que me dé el sistema operativo. Ya, porque obviamente a cada una de las particiones, chiquillos, ¿qué va a pasar? Se les va a asignar una letra, que parte obviamente de la letra C en adelante. ¿Por qué no la letra A? Porque la letra A obviamente se asignaba para lo que eran los discos floppy y los discos V era para los discos zip, que son discos antiguos. Y por ende el disco C es el disco en cuanto al sistema
como tal para los discos rígidos que conocemos en día de hoy. Por ende, puede trabajar el disco C en adelante y ustedes van a ver que el sistema va dando disco a la siguiente partición C, D, E, F, G, H, I, J, K, hasta llegar a la letra Z. ¿Ya? Por ende, acá nosotros instalamos Windows en esta unidad principal. Casi marcando la unidad, chiquillos, yo le doy a siguiente. De ahí, ¿cierto? Se va a comenzar a instalar Windows. Chiquillos, ¿es complicado entrar al Windows, no? Para nada. Es lo más fácil de la vida. ¿Ya? Entonces, easy peasy, ¿cierto? Entonces, mientras esto se está instalando, nosotros vamos a ir a lo siguiente. Espera un poquito. Ah, ya. ¿Qué le pago el celo? Ah, está en el celo. Ya, 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 ya. Ya, igual que los chefs, como obviamente no me voy a dar la lata, ¿cierto?, de volver hacia atrás, eh, tenía ya una máquina pre-guardada, ¿cierto? Para que obviamente todo este atado, ¿cierto?, que estaba haciendo la otra, la retomamos de acá. Acá, chiquillos, esto parte desde acá, ¿cierto? Obviamente parte de colocar el nombre, ¿cierto? Colocar el nombre del computador, ¿cierto? Colocarle un usuario, ¿cierto? Para que éste pueda trabajar. Ojo, cuando nosotros trabajemos e instalemos, ¿cierto?, un sistema operativo, tratemos siempre de que los usuarios tengan nombres diferentes. ¿Por qué? ¿Qué me puede responder, chiquillos? ¿Por qué los usuarios deben tener nombres diferentes? ¿Qué me puede responder esa cuestión? ¿Por qué si yo estoy en una empresa y se me pide instalar un laboratorio, 30 computadores, los 30 computadores deben tener nombres de usuarios y de computador diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Recuerda que a mí no me molesta que respondan mal. Si complementamos después. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le imagina este aquí? ¿Quién? Nadie. Qué penita. Ya, chiquillos. Me encantaron su respuesta. ¿Por qué motivo, Mati? Mati López, que debe estar durmiendo, ¿cierto? Sáquese la almohada, Mati. El, si estoy en una empresa, se me manda, ¿cierto? O necesitamos en la empresa formatear. Ya, bien, Miguel. No tener conflicto en la administración. Exactamente. ¿Por qué? Como dice, yo también tengo ETR, se me debe escuchar bien. ¿Por qué? Como dice Miguel, porque justamente si tenemos el sistema en red, ¿ya? Tenemos por ejemplo, con mi mano, tengo el PC 1, 2, 3, 4, 5, y yo les puse, por ejemplo, yo soy técnico nuevo y se me fue, y le puse, por ejemplo, usuario, 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 usuario. Y están todos conectados en red. Cuando este se quiera conectar al switch, ¿cierto? Se quiera conectar al switch, el switch va a decir, pero si tú estás acá, po, ¿por qué te querés conectar si ya te estás acá? Ah, entonces el switch que va a decir, ¡pum! Conflicto de nombre. Entonces los dos los va a votar y no los va a dejar conectar. Después, este que se llama igual a estos dos, se va a querer conectar y va a decir, pero tú estabas acá y me mandaste una solicitud acá, entonces estoy acá. Entonces, ¡pum! Conflicto de nombre. Los tres que no se pueden colocar. Y así sucesivamente. Entonces los cinco van a hacer que la red no funcione, que no haya un conflicto en la red y que el primero que toma el nombre va a ser el primero que toma el IP. Por ende, como hay conflictos de nombre, de usuario, debemos dejar nombres diferentes a cada computador para que cuando se conecten a la red entre ellos no originen, ¿cierto?, este problema de nombre de usuario. ¿Se entendió, chiquillo, no? Dígame si sí o si no. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre hay que
modificar el nombre del usuario, cuando nosotros clonamos, hacemos clonaciones, que a lo mejor, si es que nos da el tiempo, podemos aprender, el, hay que ser muy, 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 muy atento al ojo de que todos los computadores tienen que tener nombres de usuarios de forma diferente, ninguno con nombres iguales, porque si no, genera conflicto y en la red esto no se van a conectar, ¿ya? Y es demasiado hermoso cuando usted está encendiendo el computador y aparece conflicto de usuario. Acá Chiquillo nos dice, ayuda a proteger el equipo y mejorar Windows automáticamente. Acá nosotros, Windows nos dice que podemos hoy debemos trabajar con la función recomendada, que es instalar, ¿cierto?, el firewall del sistema, pero yo por lo menos en partes empresariales no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando están trabajando ustedes en la empresa, el firewall de Windows es lo más pesado que hay en la vida. ¿Por qué? Porque cuando se conecte, por ejemplo, Brian se quiera conectar y enviarle, ¿cierto?, un archivo a Ulises, ¿cierto? A través de la misma red, el Windows de Ulises va a detectar que este paquete de datos que le está enviando Brian es un paquete malicioso y que Brian es un computador malicioso y va a bloquear el acceso. Y todos los que se quieren conectar a Ulises sean equipos maliciosos. Por ende, se deja como preguntar más tarde para no configurar, ¿cierto?, el firewall. ¿Por qué? Porque así obviamente nuestro computador podría, si estamos en una intranet, en una red, por ejemplo, como nuestra sala, va a recibir información de cualquier parte y él va a enviar información hacia donde estime conveniente. Por ende, desactivando este firewall que viene por defecto, nos vamos a asegurar que sí o sí haya una conexión ya desde el computador hacia los demás equipos. Si esa conexión está bajada, obviamente no va a funcionar de forma óptima, ¿ya? Acá obviamente la hora y la fecha, que es obviamente importante. Ojo, ¿por qué la hora y la fecha es importante en nuestro computador? Porque si la hora está mal puesta, no lo hace, nunca lo hace. ¿Por qué? Porque el antivirus que usted instale en un computador, ese va a ser su firewall. Y obviamente cuando instale ese antivirus con ese firewall, usted a él va a entender, como es un antivirus que tiene su pega, ¿cierto? Y su pega es manejar, va a entender que todo lo que venga desde afuera y esté en la misma red, se va obviamente a trabajar. Exactamente. Exactamente, maestro. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos la hora mal puesta, pasan tres cosas que justamente muy bien, Ulises. Uno es que el problema va a originar, ¿cierto? Porque los servidores que están de forma extranjera, cuando usted se conecte por zona geográfica, va a decir, pero esta persona está en Chile, ¿por qué son las 10 de la tarde? ¡Pum! Error, no me voy a conectar, porque hay conflictos de zonas horarias. Cuando el sistema se quiere actualizar, ¡pum! Conflicto, zona horaria. Entonces necesitamos configurar la hora según el país que estemos trabajando. Por ejemplo, ahora pues estamos en Santiago y mire la hora que está trabajando acá. Son las 10:58. ¿Eso está bien o está mal? Está pésimo. ¿Por qué? Porque obviamente eso no es la hora, ¿cierto?, con la cual estamos trabajando. ¿Ya? Entonces acá ya habrían conflictos, ¿cierto?, de el sistema de internet para conectarnos, ¿cierto?, a nuestro computador como tal. ¿Ya? Y esos problemas más que nada pasan por cortes de corriente, ¿cierto? Pasan y se originan más que nada, ¿cierto? Porque la batería de la pila del CMOS está agotada, ¿cierto? Y eso origina que hayan cambios de hora. Y por ende, cuando se conecten a servidores extranjeros, cuando verifiquen la zona horaria y vean que la zona horaria está mal, no va a salir y no se va a conectar por temas de configuración. ¿Ya? Y como dice Ulises, lo dice muy bien, ¿cierto? Hay que meterse a la BIOS o hay que hacer un par de cosas en la CMD para que éste pueda restablecer la conexión de datos. Acá nos dice, como yo estoy entre comillas conectado a internet, me dice cuál de estas tres voy a ocupar. Si está obviamente en la red de trabajo, ¿y por qué? Porque esta facilita, ¿cierto?, el envío de datos a través de la misma red de una intranet. Zona doméstica, ¿cierto? Es como estamos trabajando en la empresa y trabajamos con pequeñas carpetas compartidas dentro del sistema. Y red pública, ¿cierto? Como dice acá, si no reconoce todos los equipos de la red, por ejemplo, está en un café o aeropuerto, esta es una red pública y no es de confianza. Entonces, red pública quiere decir que es una red de no confianza, que ahí no nos va a conectar, ¿cierto?, en un entorno de red con el cual estemos trabajando. Por ende, para que nos podamos conectar con el entorno de red y con otros computadores dentro de nuestra intranet, lo dejamos o en red doméstica o en red de trabajo. Ya si estamos trabajando en una empresa y yo voy a recibir
información de este servidor, lo dejamos desde red de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué dice acá abajo? Si todos los equipos de la red están en su área de trabajo y los reconoce, significa que es una red de trabajo de confianza. No elija esta opción para lugares públicos como cafés o aeropuertos, ¿ya? ¿Por qué no dejamos red pública? Porque obviamente si dejamos red de trabajo y estamos en un café y alguien se conecta a la misma red, va a ver nuestro computador y obviamente nos puede robar información, porque cuando nos conectamos a un entorno, ¿cierto? Aparece nuestro PC con su nombre de usuario para obviamente poder conectarnos. Pero ahí se los voy a enseñar un poquito más adelante, una vez que hayamos hecho el sistema de servidores, ¿cierto? Y otros para que nos podamos conectar entre ambos. Entonces, como a futuro esta va a ser la máquina cliente, le colocamos red de trabajo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta que estoy instalando acá, estoy instalando lo que es Windows 7 Professional. ¿Por qué Windows 7 Professional, chiquillos? ¿Por qué? Porque es el que más le va a dar mayor cantidad de prestaciones al entorno de red con el cual estamos trabajando. Si nosotros trabajásemos, por ejemplo, con Windows 7 Home, Home no le va a dar ninguna prestación. Lo único que va a hacer, ¿cierto?, es conectarse y obviamente trabajar con el usuario. Windows Professional, chiquillos, les va a dar este entorno para conectarse en entornos de red, para conectarse en entornos empresariales y poder recibir información de un servidor con el cual él va a trabajar y también conectarse como si fuese un dominio de red. ¿Ya? Por ende, ¿se hicieron cuánto? En cuanto instalamos Windows, casi en menos de media hora. Instalar Windows, chiquillos, es súper fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque Windows es demasiado amigable con el usuario, pero hay que tener las recomendaciones, como les decía. Antes de cerrar, las recomendaciones, que todos los usuarios, todos los computadores de nuestra empresa sean con usuarios diferentes. Y el nombre del PC también sea con usuarios diferentes. La segunda recomendación, al momento de instalar Windows, desactivar el firewall para que éstas puedan obviamente comunicarse entre la misma red. Y el firewall del antivirus va a ser su firewall. La tercera, ¿cierto? Crear particiones para poder dejar un espacio para backup y un espacio para sistema, para así cuando a futuro podamos formatear, podamos obviamente solo formatear el disco duro de la partición, ¿cierto? Se me fue, perdón. La partición de sistema para así obviamente no tocar la partición con los archivos de datos con el cual está trabajando esta persona. Y la cuarta y última es instalar Windows 7 Professional, porque obviamente ese va a ser cliente con Windows Server y se va a ver en un entorno de red con el cual va a trabajar de forma cómoda. Chiquillos, para cerrar, ¿preguntas? ¿Algo que me quiera comentar de la clase del día de hoy? Brian, dígame. ¿Todo bien, Carlito? Ahora levantó la mano. Para nada, Ulises. Windows Server es súper simple y por eso yo paso a Windows Server 2012. Primero, para que ustedes se acostumbren con sistemas operativos de red. Para después, obviamente, si es que nos da el tiempo, poder pasar con Linux, que ya es un poquito más complejo y hay que meterle un poquito más de cabeza. Pero Windows Server como sistema es súper, súper sencillo. ¿Ya? Netamente hay que seguir los pasos que vamos a ir viendo en lentamente de las clases. La próxima clase, chiquillos, vamos a ir trabajando con la instalación de Windows Server, terminar la instalación de Windows Server. Vamos a trabajar con la activación de lo que es Active Directory, creación de usuarios, y luego de eso vamos a trabajar con las dos máquinas virtuales, Windows Server y Windows 10, para conectarlas en conjunto y hacer que estas dos máquinas puedan conversar, que eso es lo que usted va a ver más que nada en la pega a futuro. Por ende, los que tengan un computador que sea de buenas características, instale VirtualBox y yo les voy a dejar, ¿cierto?, en Classroom los links para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Así que, chicos, yo con esto me despido y dejen en el chat su presente, por favor, para que así, obviamente, podamos dejar pasar después la lista para ustedes, mis jóvenes queridos padawanes. ¿Ya? Así que nos veríamos. Recuerde que los que son conmigo, gracias, Brian, muy amable. Gracias, Benjas. Lo estoy pasando demasiado bien en mi vida. Si saben que me gusta hacer clases, así que. Chiquillos, gracias, Gabriel. A las 2, recuerdo, tenemos la siguiente clase que es de armado de PCs, para los que van a trabajar conmigo. Gracias, Ulises. Ya, así que, don't worry. Ya. Así que todos los que sean con armado de PC y sean conmigo,
a las 2. En caso de atrasarme por temas, obviamente, logísticos, les voy a avisar a través del grupo 2TP, ¿cierto? Que ahí están casi todos ustedes. Ya, chiquillos, con esto me despido. Nos vemos. Sí, el link lo paso por Gmail justamente, Ulises. Chao, vale. Gracias, vale, que estén bien. Nos vemos, chiquillos. Gracias por sus saludos, chiquillos. Chao, profe. Chao, Lorín, que estés bien. Cuídense.